Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que nos va a ayudar a muchísimos y también vamos a aprender para ayudar a otros, porque muchos han vivido momentos y situaciones complicadas y complejas, pero Dios es un Dios que sabe siempre llegar a tiempo. ¿Cuántos lo creen así? Sabe siempre llegar a tiempo. Ahora yo le quiero preguntar algo, quiero que me conteste con toda la fe que tenga. ¿Cómo se encuentra esta mañana? En Cristo Jesús. Más o menos, todavía no me convence. Necesito que me convenzan un poquito. A ver, ¿cómo se encuentra esta mañana? En Cristo Jesús. Es que estamos bendecidos por el Señor, amén. Pastor, tengo problemas. Sí, pero estamos bendecidos. Estamos prosperados. Es que no tengo ni un peso. No, la prosperidad de Dios está por encima del dinero que tengamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos bendecidos, prosperados y estamos ¿en qué? En victoria. Ahora le vuelvo a preguntar, con toda su fe conteste nuevamente, ¿cómo se encuentra esta mañana? Bendecido en Cristo Jesús. Amén. Así es, así es. Ahí está el link para que lo compartan y que podamos llegar a muchas personas que hoy lo requieren y lo necesitan. Porque Dios es un Dios bueno y maravilloso, y saludamos a todos los que se conectan y se están conectando en este momento. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la culpa. ¿Cuántos de ustedes han sentido culpa alguna vez? No, nadie aquí. Qué bueno que nunca cometan errores. Y el título que le he colocado es el título, se llama, ¿sabe cómo se llama el título? No te mates. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te mates. Hace 8 días estuve hablando sobre un tema muy lindo y toqué el tema del carcelero que estuvo llevando a Pablo y a Silas. Y quiero que vaya por favor a Hechos capítulo 16, versículo 27 nomás. Hechos 16, 27 y 28. Hechos capítulo 16, verso 27 y verso 28. Dice así la palabra del Señor. Ahí en pantalla usted lo puede encontrar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En la versión de lenguaje actual dice así: cuando el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, no te mates. Y todos estaban, porque todos estamos aquí. Entonces el término no te mates es bíblico, para que usted pueda decir, hay un contexto. Y es que el contexto histórico de esto es bien interesante, porque Pablo y Silas están predicando en cierta región. Y de repente al principio los habían recibido muy bien, pero posteriormente Pablo hizo señales maravillosas. Entre ellas es que liberó a una mujer que todos los días pasaba y decían que ellos eran siervos de Dios, pero esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo llegó y dijo: no aguanto más esto. Reprendió el demonio, el chuki de ella. El demonio salió y de repente ella quedó libre. Pero los que tenían, porque era una mujer esclava, los que dueños de esta mujer, les perjudicó, porque ella les adivinaba la suerte y el futuro y qué sé yo. Entonces estos hombres alrededor hicieron una huelga y colocaron una cantidad de cosas en contra de Pablo y de Silas, y los llevaron a los tribunales de Roma y le dijeron: estos hombres están llevándonos en doctrinas equivocadas, están hablando cosas terribles, y empezaron a inventar una cantidad de cosas. Entonces los gobernantes de aquella ciudad inmediatamente tomaron a Pablo y a Silas y los golpearon, los hirieron con varas tremendas y los metieron en el calabozo más profundo. Usted conoce la historia. En ese calabozo más profundo, Pablo y Silas, en vez de ponerse a llorar y a gritar de desespero y decir que injusta es la vida, le estamos predicando a Dios y mire cómo nos salen las cosas. Porque quiero que entienda un principio: no siempre porque usted hace las cosas bien le van a salir bien. No porque usted siempre hace las cosas bien, nunca va a haber problema. No porque usted haga la voluntad de Dios, no significa que todo le va a salir perfecto. No siempre es así. A veces, cuando empezamos a construir y hacer cosas grandes para Dios, vienen muchos obstáculos y muchos problemas. Hay gente que tiene un mito en la cabeza diciendo: es que todo se tiene que aparejar para que todo sea perfecto. Y no siempre va a salir todo perfecto, porque en este proceso Dios nos enseña y nos moldea. Pablo y Silas, en el último hueco de la cárcel, en el lugar más profundo, empezaron a cantar y a orar, a adorar y a orar. Oye, increíble.
Y mira, es que porque una cosa es cantar y adorar cuando todo le sale bien, y otras cosas es cantar y adorar cuando usted está viviendo una crisis. Entonces Pablo y Sila en crisis empezó a adorar y a cantar. Y cuando ellos empezaron a hacerlo, ¿el lugar qué? Tembló. Había un guarda, el vigilante de la cárcel, tenía la misión de vigilar, por una redundancia, y de controlar, y especialmente con un solo edicto en su cabeza, no podía impedir, o tenía que impedir que ningún soldado, perdón, ningún preso saliera de la cárcel. Y tenía toda la situación. ¿Qué pasaba si el guarda de la cárcel permitía que un preso saliera? ¿Qué sucedía? Sucedía algo bien interesante, y es que la condena del preso que dejó salir ahora era para el guarda, el vigilante. En otras palabras, si el condenado que estaba ahí iba a ser asesinado, el guarda tenía que ser asesinado. Si el condenado que está ahí iba a ser torturado y lo deja escapar, ahora el guarda de la cárcel tenía que ser torturado. Cuando él sintió el temblor y se dio cuenta que la cárcel, que la prisión se había abierto, entonces él inmediatamente sacó la espada. Y uno creía que era para matar al que estaba ahí escapando, pero no era para eso. Sacó la espada para matarse. ¿Por qué se iba a suicidar este hombre? Porque él sabía que si lo dejaba escapar, ahora la tortura que era para Pablo y para Silas, ahora iba a ser para él. Ahora, cuando usted empieza a profundizar un poquito, estos guardas no solamente vivían un problema tremendo, porque no solamente era un culpable él, sino era culpable de su familia. Entonces a él lo podían golpear y maltratar, y también solamente a la familia. Y él decía, y las torturas romanas eran muy fuertes. Él decía, yo esto no. Y él, como culpable de sí mismo, siendo responsable de permitirlo, él dijo, yo prefiero ¿qué? Matarme, suicidar. Entonces cuando Pablo se dio cuenta de eso, le pegó un grito y le dijo, no te mates. ¿No qué? ¿Cuántos pueden gritarle a alguien así? Y uno puede decirle, y no solamente estamos hablando de gente que se quiere suicidar de manera inmediata, sino la gente que poco a poco está viviendo un tormento en su vida. Esas personas que poco a poco en su vida está empezando a permitir cómo la muerte se apodera día tras día y se están muriendo en vida. ¿Ha conocido gente así? ¿Ha conocido gente que usted los ve hablando, hasta sonriendo, viviendo, pero ellos se les nota una carga, se les nota una cantidad de situaciones, se les nota una cantidad que ellos no viven, ellos sobreviven? Son personas que sobreviven en la tierra por una cantidad de factores alrededor. Y cuando uno ve a esas personas, toca pegar ese grito. Y yo creo que Dios aquí va a usar a muchos para decirle a esa persona, oye, no te mates. Hay una respuesta de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Hay una respuesta del Señor. El sentimiento de culpabilidad que iba a tener, o que estaba experimentando este hombre, lo iba a llevar a matarse. Y el sentimiento de culpa es una de las cosas que nos están y que pueden acabar con cualquiera de nosotros. Porque el sentimiento de culpa impide que nosotros vivamos una vida eficaz y productiva día tras día. Y el sentimiento de culpa también impide que avancemos. Entonces hay personas que están estancadas en la vida por el sentimiento de culpa. ¿Usted alguna vez se ha sentido culpable? ¿Sí lo ha vivido? La culpa no siempre es mala. Hay dos tipos de culpa y voy a hablar de esas dos. Pero quiero un significado de culpa que encontré de muchos, pero me gustó uno, y es como un sentimiento desagradable, nacido de la sanción, el señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos. Es un sentimiento, y hay una situación a nivel físico y emocional, porque esto genera sentimientos de tristeza, de remordimiento, de lamento, de angustia, de impotencia y de frustración. Y cuando alguien experimenta la culpa, se siente frustrado, se siente con un sentimiento de tristeza, experimenta una cantidad de situaciones en su corazón y en su manera de vivir. Sus sentimientos son totalmente deteriorados, y increíble, porque es un sentimiento que dura y dura y dura y dura y dura. ¿Cuántos de ustedes se han sentido culpables alguna vez por algo sencillo o algo fuerte? ¿Cómo se ha sentido usted? Con el remordimiento, con la vergüenza, con el dolor, con todo eso. Y eso es muy fuerte, porque de repente usted llegó. Yo me acuerdo de la mujer que de repente llegó y tenía a su hijo en brazos, un bebecito,
y de repente le contestó el teléfono, le timbró el teléfono, y ella, por ir rápido a contestar el teléfono, dejó caer al niño. ¿Cómo se puede sentir una mamá que deja caer un niño? Mal, ¿cierto? Y de repente regresa el niño, y esos niños, los bebés son muy fuertes. Esa es una ventaja. Entonces, ellos se pueden fracturar, pero inmediatamente porque están en crecimiento eso. Pero cuando uno empieza a conocer de que hay gente que ha cometido peores errores que eso, y ese dolor que puede sentir alguien, una madre, o sea, que hay madres que han dejado caer a su hijo, hoy le puede confesar: por eso te pasó lo que te pasó, te dejé caer. Te dejé caer de la cuna, te di un tetero pasado. Y de repente ese sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, de dolor, de tristeza, porque usted dejó caer a su hijo, o una situación como esta, ahora usted lo puede multiplicar o triplicar o cuatriplicar, perdónenme la expresión, cuando una persona ha hecho eso y de repente las consecuencias son fatales. En Venezuela, en San Cristóbal, Venezuela, hacía un calor impresionante, y una mujer entró a un mall, dejó su carro ahí, y de repente ella dijo: yo voy rápido, compro algo y entro. Pero ella dejó a su bebé en el carro, y ella, no sé qué le pasó, pero dejó las ventanas arriba. Cuando ella entra y hace fila y se demora con angustia, cuando llega al carro, la gente estaba alrededor del carro porque el niño había muerto, se había asfixiado por el calor. Cuando llega el esposo de ella, el esposo vio lo que hizo ella y la golpeó. ¡Pah! Y esta mujer pues fue a un proceso de cárcel y una situación complicada. Y los que estuvieron cerca de ella decían que esta era una mujer que estaba muerta en vida por lo que había cometido. Y ella merecía, ella decía: yo no tengo vida, o sea, yo permití que mi hijo muriera de tal manera y de tal forma. Y lógicamente todos nosotros vivimos una cantidad de sentimientos, porque hay cosas de la culpabilidad que están ahí todo el tiempo. Y no es fácil salir adelante, y no es fácil empezar a caminar en la vida y proyectarse, porque el sentimiento de culpa empieza a aparecer frecuentemente. Y quiero hablar de eso, y más que una predicación, quiero traer varios puntos de vista dentro de la enseñanza de la culpabilidad. Y quiero que aprendamos en Cristo Jesús a salir de la culpabilidad, a encontrar perdón y a encontrar recuperación y rescate en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Entonces quiero que se prepare, porque Dios va a trabajar con nosotros de una manera muy, muy especial. Hay dos tipos de culpa que son bien importantes que lo comprendamos. La primera tiene que ver con la culpa sana, y la otra tiene que ver con la culpa tóxica. Cuando hablamos de la culpa sana, es que es necesario sentir culpa, porque eso nos hace psicópatas a nosotros. El psicópata puede llegar a sentir vergüenza, pero no llega a sentir culpa. Una cosa es sentir vergüenza y otra cosa es sentir culpa. Y la culpabilidad es algo que nos da vida a nosotros todavía, porque es el proceso de la conciencia. Lo que hicimos estuvo mal. Y eso es bueno. ¿Cuántos de ustedes han sentido culpa? Si usted llega tarde y por eso llegar tarde pasó esto, o si usted dijo unas palabras sin pensarlo, y eso le va a dar un remordimiento. El problema es que dice la Biblia que llega un momento en que las conciencias se cauterizan, y la gente, de tanto sentir culpa, ya no le hace atención a la culpa, entonces ya hace las cosas y de malas. He encontrado gente así. Entonces el no sentir culpa hace que una persona se vuelva casi psicópata, porque el psicópata no experimenta culpa. El psicópata simplemente comete el error y no siente nada, o ya llega un momento en que hizo tanto los errores que ya le da la misma. El que usted y yo sintamos culpa es bueno. ¿Quién entiende esto? Es bueno. El que usted y yo sintamos remordimiento, el que usted y yo sintamos que algo está mal, y esto es una obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es que hay gente que antes mentía y le hacía la misma, pero ahora que es cristiano miente y se siente mal. ¿Cuántos han vivido eso? Y antes hacía una cantidad de cosas, pero ahora cuando usted más se mete con Dios, el Señor va a colocar ese botón rojo diciendo: lo que hiciste estuvo mal. Qué lindo es el Espíritu Santo obrando en nosotros, dejándonos mostrar nuestros errores y nuestras fallas. Esa culpa sana es buena, porque esa culpa sana nos ayuda ¿a qué?
arrepentirnos, a corregir, a decir: aquí estoy, cometí un error y vengo a pedir perdón, no quiero cometer más este error. Esa es una culpa que nos llega y nos ayuda a superarnos, nos ayuda a recuperar los errores, nos ayuda, a corregir los errores, a reparar los errores. La culpa sana es buena, creo que todos deberíamos, y el Espíritu Santo va a hacer esa obra en nosotros frecuentemente, porque nos hace entender. Y yo quiero darle un consejo a todos los que estamos acá: permitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y nos haga entender lo que está mal y lo que no está mal. Imagínense si Pedro, al negar a Jesús, no hubiera sentido ese sentimiento de culpa. Imagínense que usted y yo cometamos errores y fallas y no tengamos el sentimiento de que cometimos un error. ¿Cómo sería nuestra vida? Con una arrogancia impresionante, con un orgullo tremendo. Nunca vamos a crecer, nunca vamos a corregir errores, porque el sentimiento de culpa no está. Pero si usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que el botón rojo se prenda y que nos haga entender lo que está mal. ¿Cuántos esposos cometen errores, pero para ellos no cometió errores? Pero ahora el Espíritu Santo está obrando y el esposo dice: no, cometí un error. O la esposa dice: oh, cometí un error. Porque el Espíritu Santo nos hace entender lo que está bien y lo que está mal. Y cosas que en nuestra cultura, en nuestra sociedad se creía que estaba normal, ahora vamos a empezar a entender que están mal. Permitamos que la obra del Espíritu Santo siga desarrollándose en nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Pero hay una culpa que es la culpa tóxica, la culpa mala. Es esa culpa que usted y yo tenemos, que andamos, que cargamos y que no hemos podido sanar. Se vuelve tóxica y se vuelve mala. Es porque esa culpa está ahí y nos sigue atormentando frecuentemente. No nos sirvió para corregir, no nos sirvió para aprender. La seguimos manteniendo y nos sigue intoxicando. Y como lo dije al principio, una persona que no ha salido de la culpa es una persona que se está muriendo lentamente. Porque la culpa se convierte en ese ingrediente que le impide disfrutar lo que tiene y le impide avanzar. Y cuando una persona no avanza, se estanca. Entonces empieza a sentir una cantidad de cosas y cada vez que camina 2 pasos retrocede 3, porque la culpa aparece y le dice: tú no eres digno, tú cometiste un error, tú cómo vas a hacer esto. Y de una vez hay esa voz gigantesca en el interior, que es la culpa, que te arrastra por una cantidad de cosas. ¿Cuántos han vivido eso alguna vez? No es nada fácil vivir con culpas. Y lógicamente cuando empezamos a entender eso, es fundamental. Quiero hablar de varias razones por las cuales usted y yo podemos tener culpas. Y estas razones me van a ayudar a poder superar y a poder entender varias cosas. Por ejemplo, la primera razón por la cual usted y yo podemos tener culpa tiene que ver por la negligencia. Culpa por negligencia. Es la culpa que usted y yo decimos: yo debía hacer esto, yo debía hacer eso. Yo no debí. Mira la culpa que puede sentir una madre. Porque yo le digo una cosa: cuando un niño, el padre o la madre es 100% responsable de ese niño. Lo que le pasa o no le pasa depende de quién, del padre. Cuando un niño es violado, la responsabilidad de quién es, de los padres. Cuando un niño es golpeado, maltratado o herido, la responsabilidad es de quién, de los padres. Cuando usted permitió porque no estuvo ahí, y esa es la culpabilidad de decirle: yo debí estar ahí, pero no estuve. Yo debí dar esa palabra de ayuda, pero no la di. Yo debí acompañar, pero no acompañé. Yo debí cuidar, pero no lo hice. No le coloqué atención. No ayudé tanto, no colaboré tanto, no hice esto. Yo debía hacer esto y lo otro, pero por alguna razón me descuidé y no lo hizo. Y cuando usted y yo hemos vivido esos escenarios, entonces de repente empieza a aparecer la culpa diciendo: fue mi culpa lo que pasó. Porque si yo hubiera hecho esa llamada, si yo hubiera ido más rápido, si yo hubiera hecho lo otro, si yo le hubiera colocado mayor atención, no hubiera pasado lo que pasó. Y esos fracasos y esas crisis y esas situaciones súper complicadas y complejas, aparece la culpa ahí muchas veces, que nos hace sentir de esa forma y de esa manera. Porque uno dice: yo debí estar ahí.
Yo debí estar pendiente de mi hijo adolescente, debí estar pendiente de la situación. Es que me dijeron que lo llamara, pero no lo llamé. Es que me dijeron que lo hiciera, pero no lo hice. Es que me dijeron que caminara y no caminé. Y cuando usted y yo vivimos esa experiencia, y está todo ese tiempo esa experiencia, la culpabilidad se convierte en eso terrible. Y usted sabía que la culpabilidad no manejada, la culpabilidad no sanada, la culpabilidad que no me lleva a una restauración, se convierte en esa situación que me lleva a la depresión, me lleva a un estrés, me lleva a una ansiedad, me lleva a una situación compleja en mi vida. Y hay gente, y no sé si a usted le ha pasado, pero vivir de esa manera es muy complicado, porque usted y yo hice y caminamos y decimos, pero pasó esto. Esto sucede muchísimo también, especialmente con familiares que murieron. Si usted vivió la muerte de algún familiar y usted se siente culpable porque usted dice, yo debí decir o hacer, yo no debí permitir, yo no debí hacer lo otro, yo no debí moverme de esta manera. El sentimiento de culpabilidad se experimenta. Nosotros tuvimos la muerte de mi papá hace 2 años y medio y nosotros como familia empezamos a ser torturados frecuentemente porque decimos, ¿y si lo hubiéramos llevado más rápido al médico? O más bien no lo hubiéramos llevado. ¿Y si lo hubiéramos permitido que lo entubaran? ¿Y si lo hubieran entubado y se hubiera muerto? ¿Y si más bien lo hubiéramos cuidado antes? ¿Y si más bien lo hubiéramos llevado a lo otro? Y mire que nos dijeron de un remedio, pero no le colocamos atención. Y empieza ese sentimiento de culpa atormentándonos frecuentemente porque decimos, debimos hacer algo, pero no lo hicimos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y empieza eso. Y cuando el Señor nos empieza a colocar ciertos proyectos y asignaciones y hacer con nosotros, empezamos a sentirnos culpables porque decimos, debimos hacerlo, pero no lo hicimos en esa forma. Otra razón por la cual usted y yo nos sentimos culpables es porque hay asuntos que no hemos resuelto. Cosas que quedaron ahí en el pasado y que debimos resolver, pero no las resolvimos. Sucede mucho en las muertes familiares y se ve mucho en hogares, en matrimonios, en hijos que nunca arreglamos esa situación, en cosas que hicimos y lo dejamos ahí. Y eso que lo dejamos ahí está ahí. Porque es el padre que dice, yo debía hablar con mi hijo, pero nunca hablé. Yo debía acompañarlo, debía verlo, pero él lo dejé ahí, lo dejé como si nada. De agrede, no quise ir, no quise, le coloqué mil excusas. Y hay una cantidad de cosas que la dejamos inconclusas en el pasado. ¿Qué pasa con la deuda que usted no paga? Usted va a tener 2 opciones con la deuda que usted no paga. ¿Cuáles son? Pagarla. O en algún momento ese alguien se la va a recordar. Y va a aparecer ese vecino, ese hermano, esa familiar que le va a decir, ¡hey! Usted me debe. Y usted dice, ¡ay, a mí se me olvidó! Pero está ahí. Hay muchas cosas que usted y yo hemos dejado sin arreglar. Y sabemos que debimos arreglarla o que podemos arreglarla aún, pero la dejamos ahí. Y vivimos en un mundo diciendo, es que algo pasó, yo debí arreglar esto, pero no lo he arreglado. Debí hablarlo, debí solucionarlo. Eso se le nota mucho a los padres lo experimentan, los esposos lo experimentan, las esposas lo experimentan, porque hay una palabra que debió hablar, hay una conversación que debió tener, hay algo que debió sanar, hay algo que debió pedir perdón. ¿Cuánta gente vive con arrogancia y con orgullo en su vida diaria? Porque debió ir a buscar a esa persona y pedirle perdón, restaurarlo, pero no lo hizo, lo dejó pasar. Y cuando usted y yo dejamos pasar muchas cosas, empieza la culpabilidad a estar ahí. Y el problema es que nos acostumbramos a eso que nos intoxica. Y decimos, y cuando empezamos a ver las consecuencias, porque no actuamos, porque no arreglamos eso, entonces la tormenta en nuestra parte emocional empieza a ser más fuerte. Porque vimos cuántas cosas usted y yo hemos dejado sin arreglar. Cuántas cosas porque dejamos pasar, porque colocamos una excusa. Y hay oportunidades, escucha bien esta palabra. Hay oportunidades que Dios te va a dar y me va a dar a mí, nos va a dar a nosotros, de ir a arreglar cosas que dejamos inconclusas. Conversaciones que debimos hablar hace mucho rato. Momentos en que debimos sanar, perdones que debemos pedir, situaciones que debimos reconciliar. Eso va a suceder, Dios nos va a dar la oportunidad. Algunos ya no tienen esa oportunidad.
porque ya se murió esa persona y nunca pudo hablarle lo que usted quiso hablar. Nunca le pudo pedir perdón, nunca le pudo tener un proceso de reconciliación, nunca pagó esa deuda, nunca estuvo ahí y la culpabilidad estuvo. El momento estuvo. Otra razón por la cual usted y yo nos podemos sentir culpables es porque no cumplimos nuestras expectativas. Eso es para la gente exigente. ¿Cuánta gente exigente hay aquí? La gente que dice, vea, yo terminé mi estudio, pero realmente no me siento satisfecho. Siento que no cumplo expectativas. Que mi papá y mi mamá me miran, pero me dicen, está bien, pero no cumplo con las expectativas. Mis hijos me miran, pero no cumplo con las expectativas. El esposo, la esposa, mi pareja, bebé, pero no estoy cumpliendo con esas expectativas. O sea, no soy el mejor esposo, realmente no soy la mejor esposa, no soy el mejor hijo, no soy el mejor padre. Y cuando usted y yo no somos los mejores y estamos alrededor de nuestra familia y empezamos a vivir, no soy la mejor persona. Y eso les sucede muchísimo a la gente perfeccionista y a la gente autoexigente. Porque decimos, mire la edad. Hay gente que cuando cumple años es un día de alegría, ¿cierto que sí? ¿A cuánto les pasa? ¿En qué piensa? En la torta, en la piñata, en los regalos. Pero hay gente que cumplir años es un día de tristeza. ¿Por qué es un día de tristeza? Porque hay frustración. Dice, acabo de cumplir 30 años y ¿qué he hecho de mi vida? Acabo de cumplir 40 años y ¿qué he hecho de mi vida? Llegué al cuarto piso, al quinto piso, y las exigencias y el plan que yo tenía cuando llegaba al cuarto piso o al tercer piso o al quinto piso era y no he logrado ni la mitad ni un cuarto por ciento de lo que he hecho. Entonces usted se siente culpable porque no logra cumplir con las expectativas. No cumple a llenar las expectativas a nivel ministerial, a nivel de liderazgo, a nivel personal, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como profesional, en sus planes personales, en sus situaciones que usted hizo. Entonces usted se siente culpable porque usted dice, yo no logré, realmente me siento, ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué trabajé tanto? Para al final terminar con eso. Es la culpabilidad que siente un profesional después de haber estudiado 5, 6 o 7 años una carrera y ahora está manejando taxi o está desempleado. Es el dolor que puede sentir una persona porque de repente tenía tantos planes en su mente y en su vida y decía, yo quiero lograr esto, yo quiero alcanzar lo otro y no lo logré, no lo hice. Hay otra razón por la cual usted y yo nos podemos sentir culpables y tiene que ver muchísimo, especialmente con las decisiones que tomamos, las decisiones que nos trajo a nuestro presente. Entonces usted dice, yo debí casarme con Julana y no con Sutana. Yo debí casarme con Julano y no con Pepito. Yo debí haber estudiado y no lo hice. Yo debí haber ahorrado, pero no lo hice. Yo debí haber aprovechado mi vida, pero no la aproveché. Yo debí desarrollar mi ministerio, pero no lo logré. Yo debí hacer esto y lo otro, pero no lo hice. Entonces hoy usted vive un presente diciendo, tengo unas consecuencias por todo esto y es mi culpa. Es mi culpa. Entonces se viven como los religiosos. Me aculpo y todo es mi culpa, y por mi grandísima culpa. ¿Cuántos fueron religiosos así? Y se daban golpes de pecho diciendo, es mi culpa. Y varios de ustedes miran y dicen, y el problema es que el asunto de la culpabilidad, hay cosas que no se pueden manifestar porque muchos del sentimiento de culpabilidad lo somatizamos, lo guardamos. Entonces usted mira a sus hijos y decirle, ay, si retrocediera en mi tiempo. ¿Y cuántos soñaron así? Si usted puede retroceder 20 años atrás, 30 años atrás, 10 años atrás, usted dice, yo amo mucho a mis hijos, pero yo amo mucho a mi esposo y a mi esposa, no lo amo, qué sé yo, pero si yo lo retrocediera no hubiera tomado esas decisiones. Entonces usted siente un sentimiento, la frustración, un sentimiento de frustración enorme en su vida, un sentimiento tremendo, porque usted dice, yo estoy viviendo las consecuencias de las decisiones que tomé. Que muchos no llegan a ese nivel todavía. Que hay muchos que son irresponsables todavía. Hay gente que le echa la culpa a todo el mundo. Pero cuando usted llega a un nivel de madurez y usted empieza a entender, realmente fue mi culpa. Y usted dice, lo cometí y lo hice.
Esa es una razón. Y la última, especialmente, hay gente que siente culpa para empezar de nuevo, para rehacer su vida nuevamente. Siente culpabilidad porque de repente, si es viuda o viudo joven y dice: me quiero volver a casar, no quiero hacerlo, no quiero volver a enamorarme, no quiero volver a hacerlo porque prometí antes, porque viví esto, porque vi lo otro y ahora me cuesta rehacer. Porque coloqué un negocio y el negocio, después de cualquier tipo de duelo que usted y yo vivamos, porque toda pérdida trae un duelo, toda pérdida, la pérdida de un negocio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo material, la pérdida de una persona, la pérdida de lo que sea, todo lo que tenga que ver con pérdida, usted y yo vivimos un proceso de duelo. En ese proceso de duelo empieza a haber una culpa, y esa culpa mucha gente lo amarra y dice: no puedo volver a vivir. ¿Por qué yo no puedo volver a vivir? Porque ya la persona que estaba conmigo ya se murió. Yo no puedo volver a colocar un negocio, no me puedo volver a enamorar porque yo ya lo viví y lo perdí. Entonces hay un sentimiento de culpa todo el tiempo golpeando su corazón y su mente, diciendo: no puedo revivir, no puedo iniciar, no puedo comenzar, no lo merezco, no quiero más, me conformo con lo que tengo y vivo con lo que tengo. Cuando yo empiezo a entender lo de las culpas, me encuentro con algo tremendo con respecto a culpas. Y hay unas culpas que son propias y hay otras culpas que son ajenas, que usted y yo vivimos. Porque en la vida, todos nosotros en la vida somos víctimas, pero también somos victimarios. En la vida todos nosotros nos han hecho cosas terribles, pero también le hemos hecho cosas malas a muchas personas. Y hay culpas que usted y yo las merecemos, son nuestras. Hay culpas que usted y yo son, esas son las que sí, porque yo cometí el error. Pero hay culpas que nos dieron. Es la culpa de un niño que crece sintiendo que su papá y su mamá le están diciendo: tú fuiste un error, yo no te debí tener. Porque aunque el padre y la madre nunca se lo dijo, el padre y la madre reniega el día que se casó. El padre y la madre reniega en cómo vivió la vida, en cómo perdió la juventud, en cómo hizo lo otro. Y el niño crece con un sentimiento ¿de qué? De culpa. Fue por mi culpa que se separaron. Fue por mi culpa que mi mamá no terminó el estudio. Fue por mi culpa que mi papá no logró sus sueños. Fue por mi culpa. Pero ¿fue la culpa del niño? ¿Es una culpa qué? Ajena. Diga conmigo: culpa ajena. O sea, no es mía, pero me la dieron. Y de repente la adoptamos. Hay gente que carga culpas que no son de ellos, culpas que no tienen nada que ver con ellos, pero empezamos a tener ese sentimiento de culpa por cosas que usted dice: pero... Y cuando alguien le dice: pero eso no tiene nada que ver contigo, pero sí. Y empezamos a sentirnos culpables por cosas que usted y yo no debemos sentirnos culpables. ¿Quién es su responsabilidad? Es la culpa del hijo mayor, el sentimiento del hijo mayor. ¿Cuántos son hijos mayores acá? Levántame la mano los hijos mayores. No le pasa a todos, pero a algunos le pasa, especialmente cuando le toca cuidar a sus hermanitos. Entonces, ¿sabe qué pasa con el hijo mayor que le toca cuidar a los hermanitos? Empiezas a sentir como es el segundo padre, la segunda madre. Y entonces la carga de ser padre o madre se la han colocado al hijo. Mi papá decía, nos miraba a los cuatro, y mi papá me decía a mí: mi hijo, aquí le decía a todos: usted es su segundo, aquí es el segundo papá. Usted tiene que estar pendiente de sus hermanos, porque usted es su segundo papá. Y mis hermanos decían: ¿cuál segundo papá? Y me agarraban a golpe. Sí, respeten a su hermano mayor. Yo soy como su segundo papá, me decía. Pero lógicamente son cargas que se empiezan a imponer en uno. Que usted empieza a tener la carga por sus hermanos, la carga por personas que no son suyos, que no es su responsabilidad, pero la tenemos. ¿Y quién no la dio? No la dieron y nosotros la aceptamos. No es nuestra, pero la tenemos. ¿Cuántos familiares usted y yo está cargando y se siente responsable por ellos y culpable porque le pase o no le pase algo y no son suyos? Por eso yo le voy a dar un consejo a todos los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? ¿O cuántos serán abuelos alguna vez? Usted no debe cargar la responsabilidad de sus nietos como hijos. No puede hacerlo, porque le hace un problema a su hijo y a su nieto.
Porque el niño, aunque sea jovencita o jovencito, el padre es responsabilidad de ese padre. Se convirtió en padre, listo. Apoya a su hijo, apóyelo para la crianza del nieto, pero usted no puede cargar al nieto. Porque ¿qué pasa si se carga al nieto? ¿Qué hace el padre? Sigue viviendo la vida loca. Y ya la vida loca se le acabó. Ya tiene un hijo. ¿Quién entiende esto? Y cargamos cosas que no son nuestras. Cargamos responsabilidades que son no nuestras, herencias que no son nuestras, cosas que no las vivimos, situaciones que no las caminamos, y empezamos a tenerla en nuestra vida y se convierte en una tremenda tormenta emocional porque la seguimos cargando, la seguimos teniendo. Ahora, no solamente hay en las cargas ajenas, están las cargas que son eso. Pero quiero hoy darle le voy a romper una cadena hoy. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero que entienda una cosa sobre aquellas cosas y aquellas culpas que usted y yo cargamos. Una cosa es el término culpa y otra cosa es el término responsabilidad. Cuando usted entiende en su conciencia lo que es culpa, significa que usted es la persona que hizo el daño de manera voluntaria. El sentimiento de culpa en la gran mayoría de casos es un sentimiento que no deberíamos tener, porque muchas de las causas o de las razones que cometimos cuando hicimos el daño que hicimos en algún momento de nuestra vida, cuando fuimos víctimas, no fue que lo hubiéramos hecho de aposta. No fue que lo hubiéramos hecho de agrede, no fue que lo hubiéramos hecho con voluntad propia y que le dijimos que lo voy a hacer y de malas y voy a hacerle ese daño, sino la gran mayoría de cosas que hicimos no fue de una manera intencional, no fue una manera voluntaria, sino fue un error que usted y yo cometimos. Fue tal vez algo que no conocíamos, algo que desconocíamos, pero no lo hicimos. No sé si usted entiende esto, porque hay muchos padres que se pueden sentir culpables por lo que le pasó a sus hijos, pero es que a usted nunca le enseñaron a ser un padre. Nadie le dio una cartilla diciéndole así usted se tiene que ser como papá, como mamá, sino lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Y algunos padres seremos muy buenos ahora como abuelos, porque echando a perder se aprende. Entonces se empieza a desarrollar. Ahora, cambie la culpa cuando usted no lo hizo de aposta, cámbiela por otra situación, otra palabra, se llama responsabilidad. Una cosa es ser culpables y otra cosa es ser responsables. Cuando usted y yo se siente culpable, es que usted dice: yo lo hice, yo agarré a esa persona y yo le quería hacer daño, y entonces yo le dije hasta que se iba a morir, y eso es lo que yo quería, y cuando lo vi sufrir me alegré. Entonces usted es un culpable. Pero de repente le levanté la voz a mi hijo y le dije hasta que se iba a morir, y le dije cosas terribles, pero luego yo dije: uy, ¿por qué dije esto? Y yo no debí decir esto, porque cuando lo vi llorar y cuando lo vi, ¿no ha visto los padres cuando agarran a un hijo y le dan correa y después el padre lo ve llorando y el padre también está llorando prácticamente por dentro, y le dice, y le quita, y no debí golpearlo de esa manera? Entonces usted no es culpable. ¿Usted qué es? Responsable. No debió actuar de esa manera. Pero el término culpable como tal, que nos carga tanto y nos lleva tanto, nos está haciendo mucho daño. Porque usted tiene que entender hoy de qué cosas fue culpable y de qué cosas fue responsable. Porque fue responsable. Si fue un adulto, fue responsable. La responsabilidad de un niño no tiene ninguna, porque el padre es el responsable del niño. Lo que le pasa o le deja de pasar. Si es adolescente, la responsabilidad es compartida. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Entonces su responsabilidad es ¿qué? Compartida. El adolescente va entendiendo lo que está bien y lo que está mal, pero el padre también va entendiendo que también es responsable de lo que le pase o le deje de pasar. Pero cuando alguien se vuelve adulto, ¿cuántos adultos hay aquí? Ya no le puede echar la culpa a su papá, a su mamá, de los traumas suyos. Es que mi papá no me quiso, es que mi mamá me abandonó, es que tengo un... Si ya lo entendió que lo tiene, ya no le sirve de excusa. Si ya lo entendió que tiene eso por causa de eso, ya no le sirve excusa, porque ya lo comprendió. Y si ya lo comprendió, lo saca de su sistema y usted dice: yo no lo puedo aceptar. Y hay gente que carga responsabilidades que no debería tener, pero peor aún, culpabilidades.
Y la culpabilidad es una situación súper compleja y súper complicada. Pero sé que usted y yo cometimos errores y hemos cometido fallas muy fuertes con respecto a esto. A mí me gusta algo. Cuando yo empiezo a ver la escritura y encuentro a un apóstol que le está diciendo a un hombre que está a punto de matarse: no te mates. Porque la razón que él se iba a matar es porque él se iba a sentir culpable por algo que no iba a ser su culpa. Él fue el que abrió las rejas de la gente. Él fue el que hizo que el terremoto sucediera. Él fue el que oró, por lo menos. No. Nada, no hizo nada. Pero él se sintió culpable. Y cuando alguien se siente culpable, se va matando lentamente. No te deja avanzar. Y hay una palabra del Señor que te dice: no te mates. Porque hay algo que hace el Señor, y a mí me encanta Isaías 53, cuando Él dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y yo quiero que usted y yo entendamos esto. Cuando Adán pecó y Eva pecó, se sintieron culpables, se escondieron. Porque cuando usted y yo nos sentimos culpables, nos da vergüenza. Y la vergüenza hace que nosotros actuemos y nos escondamos. Y cuando usted y yo nos escondemos, nos alejamos aparentemente de las consecuencias. Pero Dios se encarga de buscarnos y te hace una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y es el momento de llegar delante del Señor y reconocer nuestra responsabilidad en lo que pasó. Yo creo que hubiera sido la situación diferente si Adán hubiera reconocido su responsabilidad. Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le echó? No, no le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, tú fuiste el culpable. Y ese es el problema, porque usted y yo no vamos a salir de ese sentimiento si no reconocemos realmente nuestra responsabilidad en lo que pasó. Porque hay un grupo de personas que no lo logra reconocer. No logra reconocer su responsabilidad. Adán hubiera dicho: Señor, yo cometí el error. Pero es que Eva te dio de comer, sí, pero yo soy el hombre de la casa. Y no fue el error de ella, sino fue mi error, mi responsabilidad. ¿Quién entiende eso? Que falta hombría el hombre que le echa la culpa a la mujer. ¿Y qué falta de hembría? ¿Cómo sería? ¿De qué? Feminidad. Es la que le echa la culpa al hombre y no reconoce sus errores. Porque hay un grupo de personas que nunca van a salir de ese sentimiento que por dentro está, que lo queremos apagar y le queremos colocar trapitos encima, pero el incendio va creciendo día tras día. Escúcheme muy bien, tenemos que reconocer nuestras fallas y el nivel de responsabilidad que tuvimos en eso y decir: no fue culpable, pero sí fui responsable, o sí fui culpable en esto. No lo hice de aposta, pero yo fui el causante que pasara. Y yo soy responsable de lo que sucedió. Y sin ese nivel de responsabilidad no hay una restauración en nuestra vida. Y yo estoy convencido que el Señor en esta mañana nos va a restaurar. Porque no podemos seguir cargando cargas que el Señor nos quiere librar hoy de esas. Entonces de repente tenemos ese nivel y hay que reconocer qué es lo que pasó y por qué pasó y cuál es el nivel de nuestra responsabilidad en eso. Y hay algo que Dios va a hacer, porque cuando usted y yo reconocemos, tenemos que pedir perdón. Y el perdón es algo maravilloso y fundamental para salir de la culpa. Sin pedir perdón, que el perdón nos lleva a un arrepentimiento genuino y verdadero. Sin pedir perdón no va a haber restauración. Porque es el momento en que muchos padres tengan que mirar a sus hijos y decirle: hijos, yo fui el causante, tal vez no lo hice de aposta, pero fui responsable y te pido perdón. Y reconocerlo de verdad. Acá hay gente que le cuesta pedir perdón. Y Dios trata con nosotros en esa parte. Y hay otros que cogen el pedir perdón como deporte. Piden perdón por todo. Perdón, perdón, perdón. Mentiris. Perdón.
y piden perdón por todo. Y cometen bien. Es el borracho que se emborracha, el otro día en Guayabo pide perdón, pero a los 15 días o los 8 días sigue borracho y vuelve a pedir perdón. Es un perdón que no tiene. Pero si usted y yo entendemos el poder del perdón, es mirar a la esposa y decirle: yo fui responsable, no debí comportarme de esa manera y te pido perdón. Porque sin pedir perdón y sin perdonar, la culpa no se va. Y cuando yo hablo de perdón, hablo de dos tipos de perdones que usted y yo tenemos que tener en la vida, o de tres. El primer perdón es el perdonar a la persona que te hizo daño. El segundo perdón, que es bien clave y bien importante, el perdonar a Dios. Por aquellos que están viviendo un proceso de duelo, de luto, por cosas que sucedieron y pasaron, y usted le dice: Dios, ¿por qué no hiciste algo? Y uno respeta a Dios, pero carga por dentro un resentimiento diciendo: Dios, no entiendo por qué no actuaste. Y la falta de comprensión nos lleva a tener resentimientos con Dios. Hay gente que anda resentida con Dios, y su actitud respetuosa te siga adelante, pero en tu corazón hay un dolor, porque hay una enseñanza en esto. A Dios no hay que entenderlo. La voluntad de Dios hay que aceptarla. Punto. Yo no soy nadie para entender a Dios. Esa era la pelea de Job con Dios. Cuando el Señor le dijo: cíñete los lomos, vamos a hablar tú y yo, colócate bien los pantalones. ¿Dónde estabas tú cuando fundé el universo? Tú necesitas explicar lo que te pasó. Te vengo a decir que no hay una explicación, que yo soy el Dios y punto. Entonces Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque yo ahora reconozco que yo creía que te conocía, pero no te conozco. Porque a Dios no hay que conocerlo o entenderlo, simplemente hay que aceptarlo, punto. Hay gente que anda resentida con Dios, pero el perdón más significativo que usted y yo tenemos que tener es el perdón a uno mismo. Somos tan exigentes que no nos perdonamos. Y Dios no puede colocar su identidad en nosotros si no pedimos y no buscamos el perdón a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me perdono, si yo no me amo, si yo realmente no experimento eso en mi vida, no voy a poder ayudar a otros, porque tenemos un castigo interno. Por eso cometemos los errores frecuentemente, porque decimos: ya no hay salida para mí, yo soy así, yo qué puedo hacer, yo siempre cometo errores. Hay gente que experimenta, cuando no se perdona a sí mismo, el autosaboteo. Está haciendo las cosas bien y de repente las destruye, comete un error de aposta, o su inconsciencia lo lleva a eso, o su subconsciente lo lleva a eso, perdón, y lo lleva a cometer errores. Pero ¿por qué le embarró? ¿Por qué cometió el error? Si iba tan bien, ¿por qué se hizo echar? Si iba tan bien, ¿por qué hace las cosas mal? Porque no se ha perdonado a sí mismo. Y usted y yo tenemos que perdonarnos. Perdonar al que nos hizo daño, perdonar, porque es increíble que una mujer violada se sienta culpable. ¿Usted ha visto esos casos? ¿Por qué se siente culpable una mujer violada? Porque hay una voz que dice: no debí pasar por ahí, no debí hacer eso, no debí vestirme de esa manera, no debí hacerle caso a tal. Debí hacerle caso al grito interno que me decía: no se suba a ese taxi o no haga esto. Pero es culpable de verdad. No es culpable. Y muchas ya ni responsables de nada. Pero ese sentimiento de culpabilidad está ahí todo el tiempo. Y lo último que usted y yo tenemos que hacer, escúcheme muy bien esta palabra, varios alguna vez tenemos que reconocerlo y reparar a aquellos que usted voluntaria o responsablemente hizo daño. Pero hay unos aquí que tal vez ya no va a poder hacerlo, pero va a poder atender a otros. Va a poder adoptar a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y Dios nos lleva a ese nivel.